6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban aterrados. En ese momento se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron ya a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Cuando bajaron del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Gracias, Jesús, por darnos estas experiencias de encuentro contigo, por invitarnos a escucharte, por introducirnos en esta manifestación de tu gloria y por darnos la fuerza para vivir el día a día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, mi nombre es Ángela Gómez, misionera Verbum Dei, les hablo desde Medellín. Bueno, y el pasaje que les acabo de leer es Marcos 9, del 2 al 13. Marcos 9, del 2 al 13. Entendía cuando leía este pasaje: necesitamos subir a la montaña, estar allí a solas con Jesús, experimentar esa gloria de Dios, esa cercanía, esa intimidad con Dios. Y necesitamos también bajar de la montaña, no podemos quedarnos solo allá. Y es un doble movimiento necesario en nuestra vida discipular. No solo subir, no solo enfrentar la realidad, a veces somos tan crudos enfrentando la realidad, pues, ninguna de las dos cosas solamente. Comencemos por subir a la montaña. Jesús se lleva a los suyos allí, a un lugar aparte. Sabemos que el pueblo de Israel, si quería encontrarse con Dios, subía a la montaña. Así lo hacía Moisés, por ejemplo, cuando quería hablar con Dios, salía del campamento, subía a la montaña, allá recibió las tablas de la ley. El profeta Isaías dice, hablándole al pueblo, le dice: vengan, subamos al monte del Señor, para que nos encontremos allá y para que seamos instruidos. Entonces es un lugar retirado y Jesús hace lo mismo, se va con los discípulos a estar a solas. ¿Qué quiere? Manifestarse, quiere mostrarse. Dios quiere hablarnos y mostrarnos quién es Él, pero necesitamos que eso sea a solas, en intimidad. Porque solamente cuando estamos tú a tú podemos mostrarnos cómo somos y podemos decir lo que hay en nuestro interior, en nuestro corazón. Dios quiere hablarnos y mostrarnos su gloria. ¿Podía hacerlo en medio de los milagros, de la misión? Sí, pero no fue así. Aunque vieron al Dios humano y cercano, comprometido con su pueblo, que sana, que habla, vieron su poder en esas curaciones, sí, pero fue otro nivel en este encuentro de la transfiguración. Sintieron la presencia majestuosa de Dios. Se dieron cuenta que no solo era ese profeta que predicaba, vieron que en verdad era Dios mismo. Cuando eso se experimenta, nosotros nos damos cuenta de la grandeza de Dios, de la plenitud que Él nos da, de que es verdad que estando con Él, como dice el Salmo 73, 25, no hallamos gozo en la tierra. Y es verdad. Yo me imagino que ustedes han tenido esa experiencia también, ¿no? O sea, eso es otro gozo, es otra plenitud. Es una intimidad muy profunda, es una cercanía muy grande. Sí, uno experimenta plenitud. Y aunque estamos rozando con Dios día a día en su palabra, en el silencio de la oración, ciertamente Dios nos regala estos plus y los necesitamos. Yo veo que es verdad que Dios me da luz, que me hace experimentar su presencia, pero veo que hay momentos en que se da esta experiencia de encuentro en el Tabor, en esa transfiguración. ¿Y cuándo necesitamos esto? O sea, hay momentos en que Dios nos lo regala, ¿cierto? Porque es gratuito, pero también, como los discípulos, necesitaban experimentar esa grandeza de Dios porque se vieron un poco abrumados. Jesús les había dicho que venía la pasión, ellos estaban un poco abrumados. Y Dios les regala esa experiencia. Entonces, ¿cuándo lo necesitamos nosotros? Pues cuando nos encontramos en esos contextos como los discípulos de misterio pascual. Cuando hemos escuchado y vivido el misterio pascual. Y también para poder bajar y vivir, para bajar del monte y vivir en el día a día, para vivirlo con elegancia,
con decisión, para vivirlo aceptando o el Evangelio y optando por el Evangelio, porque a veces hay momentos en que uno no lo haría, no optaría por el Evangelio. Nos podemos preguntar incluso, como en retiros, ¿cierto? ¿Cómo integrar vivir en el monte de Dios y en el día a día? Porque cuando estamos en el retiro decimos que está genial, pero luego como que nos asoma una preocupación interior y decimos, ya llega la realidad, tengo que salir de acá y voy a vivir de nuevo en mi trabajo, en mi casa, no sé, como que nos quedamos un poco abrumados, ¿no? Y tenemos esa pregunta, ¿cómo lo integramos? ¿Cómo mantener esa experiencia de estoy con Dios en ese tabor y estoy aquí en el día a día? Pues el Padre en este pasaje nos da un consejo. Mira, este es mi hijo amado, escúchalo. ¿Cómo? ¿Cómo integrar ese permanecer con Dios y estar en el día a día, en la realidad? Escuchando a Dios, escuchándolo, escuchando a Jesús, al Hijo. Es más, mira que aquí hay una cosa muy interesante, pues ¿por qué? ¿Por qué así, escuchándolo a Él? Porque Él es el que integra las dos cosas. Mira que Jesús aparece en medio de Moisés y Elías. Moisés es el profeta, la ley, y Elías es el profeta, y Jesús está en medio de los dos. O sea, Él integra las dos cosas, integra la norma, la ley, e integra esa profecía, ese anuncio, ese mundo de esperanza. Y en un momento desaparecen y queda solo Jesús. O sea, ya todo está resumido en Él. Y entonces por eso necesitamos escucharlo a Él, mirarlo y escucharlo. Porque cuando yo no sé cómo aplicar la norma y la ley, Él me lo va a explicar. Cuando yo no sé cómo profetizar, Él me lo va a decir, Él me lo va a anunciar. Jaime Bonet nos decía, la norma de nuestra vida es Jesús. Y en verdad Él es el profeta, es decir, el que habla en nombre de Dios, el que vela por la justicia, el que anuncia y denuncia la mentira, el que anuncia la esperanza, incluso el que nos hace levantar los ojos y mirar con un poquito más de trascendencia. Entonces, cuando no sabemos cómo seguir, cómo afrontar el día a día, cómo aplicar el Evangelio, está Jesús. Y nos toca escuchar al Dios Padre decirnos, escúchalo a Él, míralo a Él. Cuando no sé aplicar la norma, míralo, escúchalo, Él es el Hijo, sabe, porque está conectado con el corazón del Padre. Estos días atrás, pues llevaba en mi corazón una intuición de buscar a uno de mis hermanos, ¿no? Me demoré mucho en hacerlo. Llegó el día en que lo hice. ¿Por qué tardaba? Pues porque no sacaba el tiempo en realidad. Y porque tenía dentro de mí como una ley, como un pensamiento. Yo no me había dado cuenta de ese pensamiento hasta que me puse a orarlo. ¿Y el pensamiento cuál era? Pues una norma que yo me puse dentro. No me puedo acercar a Él porque Él a veces no es sincero y no sé con qué me voy a encontrar. No me acerco a Él porque Él ha tenido unas actitudes muy egoístas y quizás sigue en sus mismas actitudes y pues para qué discutir. No me acerco a Él porque puede aprovecharse de mi buena voluntad y no es bueno eso. Él ha sido muy egoísta, muy orgulloso, bueno, en fin, o sea, todas esas normas y leyes yo las tenía dentro de mí. Y Jesús es la norma. Y entonces cuando uno mira a Jesús, Jesús dice, pero yo he venido a buscar no al bueno, al santo, al justo, sino al que necesita, al que está enfermo, al que está mal. Entonces fui a verlo, hasta su casa. Lo llamé, pero fui hasta su casa. Y conversamos, estaba pasando por unas situaciones bastante difíciles. Y conversamos largamente. Me compartió sus dolores, estaba muy solo. Y yo creo que pude percibir su sinceridad. La vida también lo hace cambiar a uno mucho. Y a veces uno no le da la oportunidad de eso a las personas, ¿no? Pude percibir su sinceridad y cómo lo que la vida a veces nos trae, nos transforma, nos cambia. También pudo acercarse a la confesión. Y bueno, yo salí muy contenta, me quedé a almorzar allá con él. Él hizo el almuerzo, estaba muy detallista. Y al día siguiente, muy de madrugada, porque se levantaba muy temprano a trabajar, me puso un mensaje y me dijo, gracias por hacerme sentir mejor. A mí eso me alegró y me dolió, porque me demoré mucho para acercarme, para hablarle. Y a los días siguientes me dijo, hermana, quiero ir al retiro al que me está invitando. El viernes lo sabré. Pero me llegó mucho al corazón eso de, hermana, ¿cómo estás? Quiero ir a ese retiro. Bueno, si escuchamos a Jesús, nos dirá cómo aplicar la norma por excelencia, que es el amor. Porque en Él se resume todo, la ley y los profetas.
y nos ayudará a ser profeta. Yo lo intenté con mi hermano, ¿no? Decirle algo más en medio de su dolor, invitarlo a que hiciera otra cosa, a que amara, a que no se quedara solo en la tristeza, en fin, de lo que conversamos. Nos ayudará a ser profetas de vida y de alegría. Y eso en el fondo es bajar de la montaña. Yo estando ahí con él, sentía que era Dios el que me hablaba y me abría su corazón. Y eso es practicar lo que experimentamos. Entonces, estamos en la montaña con Dios, pero necesitamos bajar y estar en medio de esa realidad, escuchando con el corazón y con nuestros oídos a Dios, al Padre. Eso es ser discípulos suyos. Les invito a eso, a que podamos entonces acoger el consejo del Padre. Este es el Hijo, escúchalo. O sea, este es por excelencia el que sabe vivir como discípulo y como hijo, escúchalo, ¿no? Para que puedas integrar la ley y el anuncio, la norma y la vida. Escúchalo a Él. Para que practiques lo escuchado, quédate con Jesús. Les invito a que podamos tener esa experiencia de Tabor, ¿no? de encuentro con el Señor y de llevar ese encuentro al día a día. Buena oración.